Muy buenos días. Se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Santiago Alamán Latorre. Valesca Nicole Álvarez Martínez. Natalie Nicole Arriaza Arriagada. Anita Karina Atán Retamales. Haroldo Adolfo Bastías Naranjo. Álvaro Rodrigo Cumiquir Bustos. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Estefanía Susana Diamantidis Encinas. Roxana del Carmen Díaz Gómez. Claudia Paz Espinosa Beltrán. Álvaro Ismael Fernández Moreno. Stephanie Esther Fernández Reyes. Ruth Herminda Fris Mora. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Óscar Enríquez Fuentes Mondaca. Pamela Alejandra Godoy Aguilera. Catalina Francisca González Álvarez. Patricia Lorena González Cortés. Yesenia Fernanda González Fritz. Mariano Esteban Guajardo Padilla. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Carla Andrea Hans. Carla Andrea Guañaco Cifuentes. Hermes Alexis Jara Leiva. Hernán Marcelo Jara Rojas. Raúl Alexis Geldres Muñoz. María Emilia Geria Cortés. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro.
Humberto Claudio Lagomarcino Morales. Ignacio Enrique Lermanda Senoazaín. María Angelina López Ibarra. Abigail Ivonne Manríquez Figueroa. Branislav Lyubomir Marilich Rokov. Sebastián Antonio Maureira Royo. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Carlos Felipe Meneses Caroca. Evelyn Lorena Monsalves Fernández. Mónica Javiera Najle Spuller. Cristian Gabriel Nesbet Jaramillo. Carolina Andrea Norambuena Barrales. Valeria Cincia Oportus Beltrán. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Jorge Robert Ormeño Martínez. Denis Alan Puley Bernedo. Álvaro Ignacio Cuas Rojas. Evelyn Olga Quesada Césped. Walter Alfredo Quiroz Chihuay. Carla Fiorella Ravena Ahumada. Adriana Javiera Rojas Pérez. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Camila Fernanda Saldaña Macaya. Pablo Andrés Siede Fuentes. Leila Iris Stello Miranda. Daniela Alejandra Ureta Alarcón. Guillermo Elías Valdebenito Jiménez. Gerardo Juvenal Valenzuela Sandoval. Constanza Javiera Beas Camiruaga. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro.
Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, hará uso de la palabra el presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, nuevas abogadas, nuevos abogados, señoras y señores, han jurado desempeñar leal y honradamente la profesión de abogadas o abogados, compromiso que les vincula con la ética, que les impone responsabilidades con ustedes mismos, con su buen nombre, constituido por el prestigio, el cual cuesta obtener, pero se pierde solo una vez, con sus familias, las que ven en ustedes el mejor ejemplo de probidad y rectitud, en quien se reúnen los valores más altos y más puros de la sociedad, con sus establecimientos educacionales que les han formado profesionalmente, que esperan les representen y se integren en el mundo laboral con un trabajo de tal forma que les haga sentirse orgullosos de su comportamiento, con la comunidad, la que está feliz de verles realizados y que sin dudarlo recurrirán a ustedes ante una duda, consulta o conflicto de carácter jurídico e incluso personal, con el respeto que les inspirarán sus correctas acciones dentro de la misma comunidad, con la sociedad, que está esperando ver cómo ejercerán sus aptitudes y contribuirán a su desarrollo. En fin, la promesa les vincula con sus colegas, con los jueces, con los tribunales y cortes, que siempre esperarán que cooperen con claridad, integridad y buena fe en el debate judicial. Conforme a este entendimiento, el día de hoy está llamado a ser un hecho especial en sus vidas, como ocurre con los acontecimientos relevantes para la humanidad que integran su historia. Este día espero integre su historia de vida. Esta historia que transcurre muchas veces deprisa y otras no tan vertiginosamente, pero en la cual ya nada nos asombra. Todo nos parece tan normal y cotidiano que no nos preocupa el término de un año y el comienzo de otro. Todo lo atribuimos al lento, imperceptible y natural paso del tiempo, que ocasiona cambios en nosotros, en nuestras vidas, en la sociedad y en el mundo que habitamos. Surge, sin embargo, una preocupación inmediata por conocer algo más sobre las unidades en que se divide el tiempo para planificar nuestras labores cotidianas de mediano y largo plazo, como para registrar sucesos de relevancia. Hay hechos que nos parecen que están tan cerca como es el invento de un computador y otros que nos parecen tan lejanos y que ha transcurrido tanto tiempo y que fueron hace algunos años,
como por ejemplo el rapto de 267 mujeres por el grupo Boko Haram en Nigeria y algunas de ellas han sido liberadas antes de esta Navidad. Pero nos parece que es una eternidad y también increíble que se mantengan estos hechos en nuestro mundo. En efecto, los diferentes requerimientos de las sociedades hicieron que se pensara en una forma de computar el tiempo, sea para tener claridad cuándo realizar las migraciones por los pueblos nómades, como también ver cuándo se debían hacer los cultivos respecto de los pueblos sedentarios. Es por ello que se construyó el calendario, el que se sustenta sobre la base de la observación de la naturaleza y de los astros, en especial del Sol y la Luna. Se establecen calendarios exclusivamente lunares, exclusivamente solares o también en algunas oportunidades combinando los ciclos de estos dos astros y también festividades religiosas y de importancia para las comunidades. En esta ocasión que dejamos un año atrás y comenzaremos otro, deseo que recordemos en conjunto algunos aspectos anecdóticos del calendario. Por partir con uno de ellos está el hecho mismo de su nombre, calendarium, del latín, que significaba por parte de los romanos el nombre que se le atribuía a los libros de contabilidad. ¿Por qué? Porque en estos libros de contabilidad se registraban las obligaciones periódicas que debían cancelarse o cumplirse o pagarse cada vez que transcurriera un ciclo lunar, cada luna nueva. Los primeros calendarios de carácter lunar se construyen sobre la base de esta observación de cuánto duraba el ciclo de la luna, y se decía que era de 28, 29 o 30 días. Luego se complementa con la observación del sol, de lo que se demoraba en alinearse la luz del sol en una misma forma, con una misma inclinación y en un mismo punto de la Tierra. Se establece que 12 ciclos lunares constituyen un año solar. Los egipcios, se señala, fueron los primeros en crear el calendario solar y también implementar lo que era el calendario lunar, que era de un mes, pero lo dividían en 3 decanos, le llamaban ellos, en 3 decanos de 10 días. Por la interacción entre el Sol y la Luna se da claridad y oscuridad. Cada amanecer es considerado un nuevo día y con estos 3 aspectos se conforma el calendario que nos rige hasta hoy. Girar sobre su propio eje la Tierra, día, ciclo lunar, mes, y la rotación de la Tierra alrededor del Sol, año. Vendrá después lo que es la semana de 7 días, es lo último. Los griegos adoptaron un calendario anual de 360 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, determinando que el año 1 era cuando se iniciaron las Olimpiadas, el año 776 antes de la era común o antes de la era cristiana. Los antiguos romanos construyeron el calendario indicando que el año 1 era la fundación de Roma, que ocurrió el año 753 a.C. Al llegar Julio César al poder, el año 46 a.C., conforme a los consejos de un astrónomo que había visto cómo fracasó una reforma en Egipto del calendario, pero que él creía era la correcta, le dice a Julio César que hay que modificar este calendario, lo que acepta y lo hace casi inmediatamente llegado al poder, al año siguiente, el año 45 a.C., reformula el calendario y es así como este calendario se conocerá como el calendario juliano, que está avanzado en ciclos solares, adoptando un año de 365 días, en que los meses durarían alternadamente 30 o 31 días,
y el último día del año, que en ese momento era febrero, tendría 29 días. Pero además, cada 4 años se agregaría un nuevo día al último día del año, que era febrero, y por esto es que se le llamó año bisiesto. Pero si nos detenemos en los nombres de los meses, podremos advertir ciertas peculiaridades. El primer mes del año era Marcius, del dios Marte. Abril era la de apertura, de cuando florecía la naturaleza. Maius, de la diosa maya de la abundancia y primavera. Posteriormente venía Junius, del dios Jano, que era de la familia. Y posteriormente vienen el quinto mes, que ya se les empieza a poner nombre de acuerdo a su ubicación y número. Quintius, mes quinto. Sextius, mes sexto. September, mes séptimo. October, octavo. November, noveno. December, mes décimo. El undécimo era Januarius, del dios Jano, y Febrarius era el de las hogueras y purificaciones. Pero, como hemos visto, en esta oportunidad se establece que el primer mes del año va a ser enero. Y esto se dice que lo habría adoptado el Senado porque era el mes en que iniciaban su trabajo. Con todas estas reformas, posteriormente, Marco Antonio sustituyó el nombre de Quintilis dándole el nombre de Julio. ¿Por qué Julio? En honor a Julio César. Y el año 24 a.C., el Senado romano cambió el nombre Sextiles llamándolo Augusti, que pasa posteriormente a ser Agosto. Esto en conmemoración de César Octavio Augusto. Y por que tuvieran la misma categoría los meses de julio y agosto, se le quita un día a febrero y se le pasa a agosto, para que julio y agosto tuvieran la misma cantidad de días por la importancia de quienes conmemoraban, Julio César y César Octavio Augusto. Quedan los dos con 31 días. No es sino hasta el siglo VI después de Cristo que un monje determina con mayor exactitud la fecha del nacimiento de Jesucristo, y por eso se empieza a denominar el año 1 como de la era cristiana. Antes se denominaba era común. El calendario gregoriano en el siglo XVI se reforma y se asumen las ideas del Papa Gregorio XIII, por cuanto observa que en el año 325 de la era cristiana se había producido una alineación y un solsticio que no se repetía en esta oportunidad, y por lo tanto se señala que al 4 de octubre de ese año de 1582 no le seguiría el día 5, sino que le seguiría el día 15, para poder alinear correctamente lo que había ocurrido el año 326 con lo que estaba ocurriendo en el año 1582. De esta forma, los países han adoptado el calendario que lo construye el Papa Gregorio XIII, e increíblemente por la religión que se adopta o no se adopta por parte de los países, es que incluso hasta el día de hoy hay ciertos países que tienen un calendario distinto y numeración distinta de los años al que tenemos nosotros. Pero que si miramos la historia, este calendario tiene, con mayores o menores cambios, aproximadamente 5.000 años. El derecho ha considerado todo lo anterior y estructura una normativa en relación al transcurso del tiempo, con sus características de ser un hecho natural, que no depende de la voluntad del hombre, que es permanente, continuo, constante,
medible y computable conforme a unidades convencionales, del cual puede depender el nacimiento, modificación, transformación o extinción de las relaciones jurídicas que generan derechos y obligaciones. Me he referido a este tema para remarcar que el derecho es parte de la vida misma, que resulta necesario para una convivencia ordenada en nuestra sociedad, el cual ciertamente ustedes deben conocer en sus orígenes y en su evolución. Los hechos de la humanidad y de nuestras vidas están asociados al tiempo, al calendario, a una fecha determinada, por lo que al pasar una unidad de tiempo a otra, resulta indispensable detenerse a pensar en qué hicimos y qué haremos en la próxima unidad de tiempo. Y por ello, como algo cotidiano y como regla de urbanidad, es que nos deseamos felicidad para una nueva unidad de tiempo, la que nosotros también, como Corte Suprema, le expresamos a todos ustedes. Este saludo lo extiendo en nombre y representación de esta Corte, especialmente a ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, como a las personas que están presentes en esta audiencia, quienes, junto a sus amigos y familiares, les han acompañado a lo largo de sus vidas, por lo que, sin duda alguna, también son responsables del logro que ustedes concretan hoy. Reconocimiento que, al igual que el cariño y el amor, resulta indispensable que lo manifestemos, cultivemos y reiteremos las veces que sea necesario para que el transcurso del tiempo no los atenúe, no los haga imperceptibles, no los borre o los haga desaparecer, cumpliéndose el dicho que las cosas que se sienten, se saben y conocen, no se dicen, y por no decirse, el tiempo se encarga que se olviden. Todo lo contrario, espero, y esta Corte hace votos que constituyen nuestros buenos deseos para todos ustedes, que la felicidad esté siempre presente, brille y se renueve con entusiasmo en sus vidas, como el sol que hace renacer y florecer el día en cada madrugada. Muchas gracias y felicidades para el año 2017. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración o sus celebraciones. Será hasta pronto.